Iniciamos los indicadores de mercado nuestros con el VIX, el índice de volatilidad. Bajada que ha hecho que el índice llegara a tocar los máximos, pero ha sido una bajada, fijaros, la última subida que tuvo máximos aquí, en esta zona de aquí, el índice, el Standard & Poor's 500, a la volatilidad la teníamos por debajo de 22, entre 20 y 22, que antiguamente, y digo antiguamente, no hace muchos años, era pues 2022, estamos hablando de que alta volatilidad. Ahora ya veis que es la parte baja de la volatilidad durante los últimos meses. Y bien, es decir, quiere decir, hay mucha gente que no se desprende de los cortos en el Standard & Poor's 500. Por algún motivo será. Aquí está, soportada sobre 23. Ha subido a máximos cuando la última vez que estuvo en máximos estaba por debajo de 22. Quiere decirse que hay mucha gente que se barrunta que esto no es definitivo, esta subida, y que, como os comentaba yo en el análisis que hemos hecho de los índices, pudiéramos ver una corrección antes de la subida definitiva de fin de año. Aquí tenemos la ratio put call, está a niveles de 0,80, la semana pasada también la dejamos en niveles de 0,80, con subidas y bajadas. Pues, lógicamente la subida, como cuando bajó, con la bajada del índice, se pega la subida, y ahora con la subida del índice, bueno, pues no bajó tanto, Y os digo lo mismo que os decía, es decir, la volatilidad, tenemos unos niveles que no es para que esto siga subiendo, tampoco para bajar, ¿no? Y aquí tenemos exactamente igual, niveles 0,81 no es de excesiva complacencia. También que digamos que ni frío ni calor lo tendría en 1, pero 0,80 tampoco es que sea un nivel como para decir que el índice va a seguir subiendo una barbaridad, porque hay mucha call dentro. Bueno, la hay más que puts, ¿de acuerdo? Pero tampoco es que sea un exceso de complacencia. Por tanto, la gente sigue mosca. Esto sí que nos tiene que impresionar. Ya os decía yo que los tipos de interés andaban, pues mirad, casi tocando el 1, nos dejaron subir a 1, pero aquí están vendiendo, como os comentaba, están vendiendo bonos americanos a mansalva. Sobre todo los extranjeros, O sea, la gente que no es de allí no está comprando bonos, y la Fed se está multiplicando y está quedándose siendo comprador, último tenedor de todos los bonos que emite el gobierno americano, y no emite pocos. Tiene vencimientos, creo que son de 8 billones de dólares en breve, o sea, en breve, estamos hablando de los próximos meses. Como no cubran las compras, que no van a cubrir, pues la Fed tendrá que seguir siendo el último recurso del Estado americano. Ya veremos hasta dónde puede llegar esto, porque es que lo de la Fed ya es para morirse. Un día tendremos que hacer un podcast refiriéndonos quiénes son y quién compone la Fed. Es decir, organismos particulares que están llevando las riendas de un país. Ya veréis quiénes son los elementos que están metidos dentro. Pero bueno, eso lo dejamos para otra ocasión. Mirad, la escalada que está viendo desde el mes de agosto hasta ahora, se ha duplicado el tipo de interés. A las bolsas ya sabéis qué es lo que les gusta, tipos de interés bajos. Pues mira, no es el caso. Por lo menos de las notas a 10 años se ha duplicado. Por tanto, aquí tenemos otro factor distorsionador de las bolsas que puede hacer que éstas corrijan. Aquí la bajada se produjo cuando los tipos de interés se fueron al alza esta semana pasada, y parte de esta. Ha bajado y ha subido un poquito otra vez. Si esto sigue subiendo, es decir, se siguen vendiendo bonos a mansalva, aquí hay un montón, Si aquí había gente perdiendo dinero, ahora hay muchísimas más gente perdiendo dinero. Tipos de interés en aquel entonces del 0,60 de promedio, de media, además tenéis aquí la media, de media, pues lógicamente con esta media
Ahora se ha subido pues prácticamente un 30 o un 40% por encima, pues eso son pérdidas para las carteras de renta fija, ni más ni menos. Y la gente no está por aguantar pérdidas en nada. Están sacando dinero de bonos, lo que hay que ver es dónde lo van a meter. Y donde lo metan van a hacer subir el activo, materia prima, bolsas, veremos dónde los meten. Y si ahí debemos de estar, lo iremos viendo. Y por último, de esta página de Stop Charts, de Sound Chart, estamos sacando el BDI, el índice de fletes. Ya llevamos observando la bajada desde 2100, ahora estamos ya en 1100, la semana pasada estábamos en 1300, 1400 y sigue bajando. Es decir, que el comercio internacional se está paralizando. El COVID está haciendo daño, mucho daño. Bien, es verdad que los países asiáticos prácticamente lo tienen ya soslayado, no tienen ningún problema con el COVID, pero toda la parte occidental, que es la consumidora, realmente está bastante fastidiada, bastante fastidiada. Y esto se refleja en que los movimientos de mercancía no son los que debían de ser para mantener fluidez de comercio internacional. Sigue bajando, sabéis que es un indicador previo, a subidas o a bajadas. Si esto baja, es muy probable que veamos las bolsas también bajando en breve. Aquí tenemos la ratio put-call, pero con su media de 5 días. Standard & Poor's 500 y la ratio put-call. Bien, cada vez que llega a zona de máximos, lo que era el índice bajaba, ahora vuelta a subir cuando está bajada, vuelta a subir y ahora, o sea, con esta bajada, y lo tenemos en zona de complacencia. Zona de complacencia, lo que os decía yo, euforias pocas. Y las euforias normalmente se producen correcciones. Pues estamos ahora en niveles de corrección, es decir, estamos en máximos, por lo normal es que corrijamos previamente a una subida posterior. Indicador Fear and Greed ha subido bastante, lo teníamos la semana pasada en 39, ha pasado a 59, está pasando a la zona de avaricia, por lo tanto se está perdiendo el miedo a las bajadas. Otra de las razones por las cuales no estamos en exceso, ¿no? Pero otra de las razones por las que comentábamos que es muy probable que se produzca una corrección previa antes de empezar con el rally de fin de año. Vamos a ver, solamente son, ya os vuelvo a repetir, vajillas mentales, elucubraciones mías, porque cada vez estoy convirtiéndome en menos experto en ver las cosas, pero os digo lo que a mí las sensaciones que yo tengo y por lo tanto os las traslado. Estos últimos 5 días podemos ver perfectamente que el índice ha subido un 2,16 en lo que es la semana. Y mirad lo que os comentaba, venía diciéndoos ya algunas semanas antes, se está haciendo rotación en los sectores. Mirad, el único índice que vemos en negativo, ¿cuál es? El tecnológico. Y los más defenestrados, los que estaban por los suelos, energía y financiero, 17 y el 8%. De ahí que si vemos los índices subir, no es precisamente porque las tecnológicas que han llevado las subidas durante los últimos años sean las que están más fuertes. ¿Qué sector era otro que mandaba? El sector de servicios de comunicación. El de consumo discrecional. Pues mirad cómo están, 0,64, 0,45. Healthcare un 2, industriales un 5, es decir, todos, aunque real estate también ha subido bastante, lo que es el sector de construcción y casas, un 5%. Pero, por eso os decía, yo no digo que los índices no suban, pero no van a subir apoyados por los mismos valores que los han ido haciendo subir hasta ahora. Se está haciendo rotación de sectores. Y aquí esto lo corrobora. Bien, vamos a ver cómo llevamos el año. En el año tenemos una subida del Standard & Poor's de un 11%. Sectores más castigados, los mismos de siempre, energía y financiero.
real estate también estaba castigado, por lo tanto vemos que se está corrigiendo la tendencia. Y tecnología, lógicamente, sigue estando muy por encima y es el que ha hecho subir. Pero ya últimamente ya hemos visto que se está cambiando de sectores. Los dark pool, los mercados oscuros. Mirad, esta subida, aquí se han pegado un arreón al alza que ha hecho que los índices suban. Y el viernes han pegado una bajadita, pero una bajadita, nada de nada, en absoluto. Por lo tanto, aquí ha entrado dinero. Recordar que yo os lo digo normalmente, que en los mercados oscuros o dark pools se mueve aproximadamente entre el 30 y el 35% de todos los movimientos institucionales. Se los venden entre ellos huyendo de las maquinitas de alta frecuencia que les hacían la puñeta cada vez que tenían que hacer cualquier transacción. Se han buscado sus martingalas para poder actuar sin que se les meta por en medio a las maquinitas dichosas. Subida importante respecto a lo que teníamos la semana pasada en los mercados oscuros. Y así han terminado la semana con las Market on Close con una compra brutal de 1.500 millones. Hemos tenido compras durante toda la semana, prácticamente menos el lunes de la semana pasada, que fue venta. Lunes y martes fue venta. Después empezamos el miércoles ya tenemos un saldo positivo de 700 millones. Saldo positivo el jueves de 1.000 millones y un saldo muy, muy positivo el viernes con aproximadamente 1.300, 1.400 millones en compra con respecto a la venta. Por lo tanto, ya llevamos 3 días seguidos. Esto, por un lado, más los dark pool que hemos visto por otros, son lo que ha hecho que las bolsas tiren hacia arriba. Vamos a ver cómo termina. De todos modos, que sepáis que antes de la fiesta del pavo, de la Acción de Gracias, normalmente los mercados siempre cierran en positivo. Distinto es lo que hagan después y a partir de ahí ya se inicia el rally navideño. Por último, vamos a ver cómo están situados los hedge funds con respecto, en primer lugar, a las notas a 10 años. Ligeramente largos, pero podemos decir que prácticamente neutrales. Prácticamente neutrales. Eso que los tipos han subido y han subido bastante. Estamos a niveles más o menos del mes de mayo. Se había producido una bajada durante todo el verano y ahora poco a poco están subiendo los tipos, como hemos visto antes en la diapositiva que os enseñaba. Las posiciones cortas con respecto a los bonos a 30 años, con un aumento brutal de cortos. Brutal de cortos. Ya era brutal, por esta semana se ha incrementado en muchísimo. Ha aumentado un 1,4% más, sin ir más lejos. Por tanto, la curva de tipos se le está escapando un poco a la Fed de las manos. Ya lo venimos comentando en otras semanas, pero esto se está incrementando todavía más la barbaridad de posiciones cortas que hay aquí. Con respecto al petróleo, bien, están largos, evidentemente, están largos durante muchísimo tiempo, ¿no? Se fueron y han ido disminuyendo las posiciones largas y han bajado pues, de un nivel 70, vamos a ver, a un nivel 50 aproximadamente. Quiere decir, no está muy por la labor de que el precio del petróleo suba. Parece que estos señores, aun estando largos, han bajado mucho sus posiciones. Con respecto al Standard & Poor's, están largos, y bastante largos, pues mira, desde el mes de mayo que no estaban en estos niveles. Y aquí no aciertan mucho, Normalmente el mercado va al revés. A medida que aumentan las posiciones largas, ya veis lo que pasa.
se viene abajo. Cuando se ponen cortos, el índice sube, otra vez largos, baja. Aquí ya estaban indefinidos prácticamente, aquí se pegó el capuzón, aquí se pusieron cortos y mirar la subida. Ahora están largos. Bueno, quizás los dejen enceladitos un poquito más para darles lógicamente la bajada. Con respecto al euro, siguen estando largos, ¿eh? Han bajado mucho, de unos 124 aproximadamente, ahora están sobre 120 niveles largos de euro, largos de euro. Pretenden que el euro suba. Bueno, vamos a verlo. Ellos apuestan porque el euro vaya a seguir subiendo. Con respecto al oro, que habían bajado mucho desde su llegada a máximos, han incrementado posiciones durante esta semana y ahí andan, es decir, están muy, muy largos de oro. Con respecto al Nasdaq 100, pues ni frío ni calor, prácticamente a cero. Han bajado el nivel, estaban un poco, por decir algo positivo, pero algo muy chiquitín, o sea, prácticamente no creen mucho en el Nasdaq 100. Bueno, estuvieron cortos aquí en esta zona, lógicamente el índice subió, ahí en estado largo, es una pegada bajadita y ahora prácticamente están neutrales, ni frío ni calor. Respecto al Russell 2000 han aumentado muchísimo las posiciones largas, por tanto atención al Russell 2000, que es muy probable que corrija en breve, porque a estos hay que limpiarlos, Aquí hay dinero, y cuando hay dinero pues van a por él. Si estos están largos, pues lo normal es que bajen para cepillarlos. Y por último, penúltimo, el dólar. El dólar no saben qué hacer. Estaban cortos, el índice de dólar subió. Aquí ya pasaron a cerrar posiciones cortas, que puede ser un apoyo para esta subida, y empezó a bajar. Aquí se pusieron largos, muy pequeñitos, prácticamente están ahora un pelín largos nada más, pero en cantidades ínfimas con respecto a todo esto que vemos aquí. Esto es nada, es decir, están que no saben qué hacer, ni más ni menos. Si tuvieran muy, muy, muy claro que el dólar va a bajar, pues lógicamente se pondrían cortos. No es el caso. Y si pensaran que fuera a subir, se pondrían largos, que tampoco es el caso. Están como con el Nasdaq 100, no saben qué hacer. Y más bien, ni están. Prácticamente esto es no estar. Lógicamente, si están largos de oro, largos del Standard & Poor's 500, tienen que estar cortos de volatilidad. Si no, no se entiende lo uno sin lo otro. Y aquí han aumentado las posiciones cortas, han aumentado 18% y están bajísimos en volatilidad. De ahí que si quieren sacarles el dinero, la volatilidad tiene que subir. Si sube la volatilidad, el índice tiene que bajar. Esa es la corrección que yo os decía que podría verse previa a la subida de fin de año, pero todo está por ver. Muy bien, pues con esto ya le hemos dado un repasito a todo, bastante extenso, y espero que os pueda ayudar. Muy bien, pues un abrazo para todos, un beso para mis niñas y hasta la semana que viene.